Son varios los temas que tenemos para abordar. Han pasado cosas realmente complicadas, trágicas, macabras en estos últimos días. Sin duda, uno de los hechos más destacados es el homicidio de estos dos niños, ¿no? De 8 y 9 años a manos de su padre. Más adelante vamos a tratar de, yo no sé si es entender la palabra, pero por lo menos reflexionar juntos acerca de qué es lo que nos está pasando como sociedad. Pero antes vamos a tener temas políticos, temas destacados por estas horas que tienen que ver con este paquete de medidas que ha presentado el Frente Amplio buscando mitigar el impacto de la inflación, el impacto de la suba de precios. ¿Cómo lo recepciona el gobierno? ¿Qué dicen los diferentes actores políticos? Y, por supuesto, ¿qué opinan nuestros panelistas? Presentamos el tema en detalle y ya venimos con el debate. Es el preliminar de una discusión que viene. Ahora viene una rendición de cuentas. Es hora de demostrar si es bluff o es realidad que se quieren cambiar determinadas políticas en el Uruguay. El presidente del Frente Amplio concretó este martes lo que anunció un día antes, después de la reunión de la mesa política. Entregó en torre ejecutiva una batería de propuestas vinculadas a precios y salarios. En cierta medida apuntan a dar una respuesta a la coyuntura. En el Frente Amplio señalan que si bien la economía crece, la pobreza aumenta, los salarios cayeron y el mercado interno se contrajo. Esto se llama injusticia social. Si el gobierno tiene voluntad de cambio, si los partidos que integran el gobierno precisamente le proponen al presidente cambiar, yo supongo que porque tendrán voluntad real de cambio. En el Frente Amplio sostienen que las medidas que promovió el gobierno son tardías, insuficientes e ineficaces. Hoy hay un huracán de cola. Ese huracán de cola en el que decían que se iba a derramar, no me doy cuenta dónde se está derramando. Las propuestas incluyen eliminación de IVA a productos de la canasta básica, reducción transitoria de tarifas, aumento del monto de las transferencias sociales, aumento inmediato de salarios y jubilaciones, entre otras medidas. Vamos a ver qué pide la oposición. Calculo yo que tiene financiamiento esas medidas, calculo yo, quiero suponer, porque en medidas podemos proponer todo, bajar el IVA a nada y bajar el combustible a nada, hay que ser responsable. Entonces, hay que hacer esfuerzo, pero ser responsable. El gobierno promovió eliminar el IVA a algunos productos por 30 días, aumentar las jubilaciones y los salarios públicos desde agosto y sugirió adelantar correctivos de inflación en el sector privado. Veremos las propuestas que se hacen y contestaremos en la medida de lo posible las que sean factibles de tomar y las otras las explicaremos por qué no. Y teníamos allí un detalle, un repaso de estas principales medidas y ya las primeras impresiones de cómo las recibió el propio presidente de la República. Vamos a conocer ahora qué piensan nuestros panelistas. Y comienzo contigo, Pepe Sena. Buenas tardes. ¿Cómo has visto este paquete de medidas? Uruguay tiene una democracia consolidada, producto, entre otras cosas, de la alternancia en el poder. Es decir, todos, o casi todos, han pasado por el gobierno y todos han sido oposición. Si pasamos las medidas por ese tamiz primero, vamos a entender después por qué cada uno reacciona como reacciona. Porque cuando uno fue oposición tenía un planteo determinado y cuando era gobierno era otro. Entonces acá empieza aquello de ¿por qué no lo hiciste vos cuando estuviste 15 años en el poder? Y del otro lado le contesta, bueno, pero decime cómo las vamos a financiar porque si no estas medidas no las vamos a poder aplicar, aunque algunas de ellas puedan ser de recibo. Me parece que eso es lo primero. Partiendo de ahí, todo se puede tener en cuenta y todo se puede descartar. Hay algunas medidas que tienen que ver con precios, fundamentalmente, que son los dos grandes temas. La columna vertebral, hay una exposición de motivos previa en el documento entregado ayer que habla de lo que decía el TEIT, ¿no? De medidas tardías e insuficientes. Y posteriormente va al desarrollo de cuáles son los planteos. En el tema precios lo que propone es una eliminación del IVA en una canasta de productos básicos. Yo creo que en el tema precios es muy difícil mantener a lo largo esa medida y sobre todo como combate a la inflación, porque suele tener un efecto de que se aplasta el precio, pero luego como un resorte vuelve a saltar tiempo después y en definitiva no es una medida aplicable. Hay medidas que apuntan al tema del salario real, a la recuperación, y se insiste que difícilmente en este 2022 se pueda recuperar salario real. Creo que ahí está el gran punto donde se plantea que el incremento debería ser entre un 8 y un 10%, tanto para salarios como para pasividades.
Y por otra parte hay algunas medidas que me parece que sí pueden llegar a ser de recibo por parte del Poder Ejecutivo, que es disminuir un poco el impacto que tienen las tarifas públicas, particularmente UTE. Sinceramente, a mí si me bajan la tarifa de luz me dan un gran apoyo y creo que a todos los uruguayos, porque eso seguramente va a ser volcado a consumo y empieza a mover la rueda de la economía. Pero todo sale de la misma caja y es ahí donde pregunta el presidente, bueno, ¿y cómo se va a financiar esto? Y del otro lado le dicen, pero nosotros no vamos a cuantificar estas medidas porque entendemos que primero tienen que ser aprobadas para después ver cuánto salen. Yo creo que el Frente Amplio se equivoca en no cuantificarlas porque presentaría un programa un poco más completo, más allá de que después eso se reduzca o pase por el lápiz de economía, y creo que se equivoca el presidente al decirle, bueno, ¿cómo la vamos a financiar? Porque en realidad el financiamiento, la caja sale de todos nosotros, absolutamente de todos nosotros con nuestros aportes, con lo que se cobra a través de los impuestos, y es una decisión finalmente política la de recortar por un lado y tomar por el otro. Es un paso previo, me parece, a una futura rendición de cuentas también. Bueno, o sea que el debate va a estar instalado de cara a muchos reclamos, porque convengamos que las medidas parecen ser, en su conjunto, por lo menos un poco ambiciosas, ¿no? Sí, hay algunas medidas que son, ya te digo, interesantes. Creo que difícilmente en este panorama de cierta incertidumbre, de incertidumbre hay que decirlo, tenemos una crisis sobre otra crisis, porque a la pandemia que todavía sigue afectando se le está sumando el impacto de la guerra, sobre todo a nivel de producción internacional, de un proceso que puede llegar a pasar de lo inflacionario a la recesión, y esto complicaría aún más, sobre todo, la posibilidad de obtener empleo genuino, que es el gran tema por el cual tanto gobierno como oposición, en definitiva, están mirando hacia la obtención de un empleo sin pérdida de salario real. Me parece, el gran tema. Vos hablabas de, los posibles errores, ¿no? Se equivoca el presidente, en un ratito vamos a retomar ese tema, pero Pablo Casas, ¿cómo viste este paquete de medidas? Una bomba de humo previa al inicio de la campaña electoral, que ya comenzó el Frente Amplio a realizar, que va a realizar por el interior y demás. Es una buena medida previa a la campaña, es una medida política, yo comparto lo que dice Pepe. Previo al 1 de mayo y el inicio de la campaña electoral está muy bien, porque son medidas todas muy... Cuando Pereira dice que tenemos que discutir la oportunidad y no ver de dónde sacamos justamente los recursos. La oportunidad siempre está. O alguno piensa que en este país no hay que aumentar los sueldos, las jubilaciones, los salarios, bajar el IVA, etcétera, etcétera. Siempre es oportuno hacerlo. El tema es cómo. El cómo. No lo dice el Frente Amplio el cómo, sino simplemente que propone y propone. Cuando habla, dice reducir el impuesto al gasoil para las pequeñas, medianas empresas y demás. Cuando dice reducir el IVA. ¿De dónde se cree que el Estado puede sacar dinero? Porque el Estado no tiene un árbol de dólares en el fondo del Banco Central para pagar las cuentas que tiene. La saca de la ganancia de las empresas públicas, del cobro de impuestos y del cobro del IVA, que también es un impuesto, por supuesto. Si nosotros eliminamos parte de eso, o el Estado resigna parte de esa resignación fiscal, ¿de dónde va a salir el dinero para seguir pagando las tarjetas Uruguay? O el doble de lo que propone el Frente Amplio pagar las tarjetas Uruguay. Yo escuchaba a Olesker los otros días que decía que había que subir las pensiones, jubilaciones y los salarios un 10%. Sí, claro, un 10 no, un 20 o un 25. El tema de cómo sacamos el dinero, ahí está el asunto. Se habla de 66.000 pobres aquí en el Uruguay ahora, ¿verdad? Nuevos pobres. Yo me pregunto, ¿por qué no tomamos una medida o propone una medida con los 264.000 empleados públicos que existen en este país? No con todos, porque lógicamente hay empleados públicos que no ganan bien, esa es la realidad. Pero, por ejemplo, los que ganan 100.000 pesos por mes para arriba. ¿Por qué no sacamos 10.000 a 60.000 empleados públicos de esos 10.000 que con 90 van a vivir igual y se los volcamos a esos 66.000 uruguayos que seguramente les va a venir muy bien esos 10.000 pesos? No lo hacen. ¿Por qué? Porque se les viene arriba el gremio de los empleados públicos. Son medidas populistas, son anuncios, fuego de artificio. Demagogia dijo... Es demagogia, pero ojo, está bien. Porque si estamos iniciando una campaña electoral, está muy bien. ¿Sabes a qué me hace acordar? A aquel político Pinchinati que decía que las calles iban a ser todas embajadas, iba a haber canillas de leche en todas las esquinas. Tortorelli era, yo soy más joven yo soy más joven, pero es la versión más joven. Es parecido, pero no dicen exactamente ni cómo se financia ni cuánto cuesta. ¿Ninguna de las medidas tiene asidero para vos? ¿Todas tienen asidero? Bueno, tiene... Todas, son inaplicables. ¿Ninguna de las medidas es aplicable entonces? Salvo la rebaja del IVA de determinados productos de la canasta básica, que eso ya está previsto, son inaplicables. La reducción del costo de la UTE ya se está aplicando.
la reducción de la tarifa para determinados sectores. O sea, a ver, y el aumento de las jubilaciones, pensiones y los salarios públicos se va a empezar a aplicar. Quizá no es en ese porcentaje, pero hay que ver la realidad. Las medidas que propone el Frente Amplio son inaplicables, pero políticamente es inteligente. Es un retruco a las medidas que la calle propuso hace unos 10, 15 días. Nada más. Y está muy bien, es una buena jugada política. La voz de la experiencia, por lo menos unos cuantos años más. Alfredo, ¿cómo viste esto? No, lo de la campaña electoral ya me parece un poquito precipitado, ¿no? Yo no, la verdad que no la veo. Capaz que es así, pero yo me huele que es un dislate. Él la ve así, yo no la veo. Ya largó. Ya largó. Él está en campaña desde hace 14 años. Está discutiendo el programa en el interior del país, comienza a discutir el programa de ahí a hacer campaña electoral no tiene nada que ver. Bueno, perdóname. si eso no es campaña electoral. No es campaña electoral, es tratar de ir en contacto con la gente, recopilar preocupaciones. No tiene nada que ver una cosa con otra. No, está bien. Me parece, te falta trillo político, querido. No, vos sabés Alfredo. mucho de jurídica, de política, No, Alfredo, te faltan varios capítulos. Ir a hablar con la gente del programa de gobierno que vamos a tener, que es malo. Es decir, a mí lo que me parece interesante es que la oposición, que siempre, yo me acuerdo que durante mucho tiempo escuché a actuales miembros del gobierno de coalición decir que no, a la oposición no se le cae una idea, por lo menos tienen propuestas, ¿tá? O sea que alguna idea se le cayó. Eso es lo primero. Lo segundo, me llama la atención que hoy veía en las redes sociales a Schifani, diputado colorado, diciendo de que son las mismas cosas que había propuesto Ciudadanos y que por lo tanto las comparte. Caramba, qué coincidencia. Eso es lo que yo veo que no es tan antagónico, porque también Cabildo había planteado varias cuestiones similares a las que plantea el Frente, aunque Armani dice que son demagogia. Sí, me parece que están haciendo un juego político mezquino de ambos lados, cuando la realidad, para mí, pasa por otro lado. Yo creo que se equivoca el gobierno y se equivoca la oposición. Porque acá hay una realidad de un grupo de gente, que son muchos más de 60.000. 60.000 son los nuevos pobres a partir de la pandemia. Tenemos mucho más gente en situación de pobreza que ya venía de los gobiernos del Frente Amplio, que el Frente Amplio no los pudo sacar de la pobreza, se le sumaron 100.000, ahora salieron 40, quedan 60 nuevos. Estaban en el... 330.000 pobres en el 2019. Entonces, lo que yo creo es que esa gente precisa un apoyo que me parece que como sociedad tendríamos que enfocar hacia los más débiles. Los aumentos indiscriminados para todos, a empleados públicos y a jubilados, de 3 y 2% que hizo el gobierno a partir de agosto, me parece que es un error, porque a los que, lo dije el otro día, lo reitero, a una persona que gana 100.000 pesos por mes de jubilación, 3.000 pesos no le cambia la aguja, no le mueve la aguja. Y a una persona que gana 15.500 pesos de jubilación mínima, conozco varios, 450 pesos en realidad es una limosna. Entonces, hagamos aumentos diferenciados. A determinado nivel para arriba, nada, pero nada. Y a determinado nivel para abajo, darle todo lo que se pueda. 125 millones de dólares cuesta en los aumentos estos del 2% a los funcionarios públicos y 3% a los jubilados. 125 millones de dólares. Esa guita a la gente más carenciada realmente le puede cambiar la vida. Mientras que a los que tienen jubilaciones altas o sueldos altos dentro de los funcionarios públicos, no le modifica. Señores, un poquito de solidaridad social. Yo entiendo que la corporación, tanto empresarial como gremial, quiere defender a sus integrantes. Está bien, pero miremos un poquito más el bosque, miremos a los que están realmente en la mala, y pongámonos un poquito todos y decir, bueno, vamos a... No tomo tanto whisky, no voy tanto al restaurante, no cargo menos nafta, y que los que realmente están necesitados tengan mejor ayuda desde el punto de vista del Estado. ¿Quién se equivoca, Juan Ramón? Bueno, esto es un mamarracho lo que acaba de presentar el Frente Amplio. Lo que sucedió ayer... ¿Y Ciudadanos lo apoya, vos? Qué raro. Sí, ¿me dejás hablar? Pues, no, pregunto. No, si me dejás hablar te agradezco. Sí, te escuché las pavadas que dijiste. Pregunta. Ahora me vas a hablar. No, ¿qué pavada? Pero no seas agresivo. Ahora escuchame. Parece Marguerite. Alfredo, le pido por favor, no me la complique. Soy contigo, es la primera vez. Las medidas son tardías y deficientes. Son un copio y pego de lo que ya presentaron otros sectores
Y yo tengo toda la autoridad intelectual para decirlo, porque en este mismo programa, cuando lo presentó gente y sectores afines a mis ideas, dije exactamente lo mismo. A mí no me sirve que se planteen ideas al voleo, que no se plantee un financiamiento de las ideas, que ni siquiera se pueda estimar la cantidad de dinero que se le está pidiendo al resto de la sociedad para bancar esas medidas. Me pareció lo de ayer un mamarracho, un verdadero ringraje político. Eso es lo que fue. O sea, ¿se acuerdan cuando éramos chiquilines que íbamos tocamos el timbre de la vecina y nos íbamos corriendo? Fue lo que hizo Fernando Pereira ayer, yendo a Torre Ejecutiva, dejando un papelito y salió corriendo. O sea, claro, no puede ni animarse a discutir una cosa así, porque no puede estimar ni siquiera lo que está planteando. Y fue un copy y pego de lo que plantearon los otros sectores. Está todo, absolutamente todo inventado, no hay nada original allí. La única cosa nueva, novedosa que plantearon, mirá lo que te estoy diciendo, es congelar el precio de los combustibles por el resto del año, ¿tá? Que es de una extrema irresponsabilidad, porque vos congelás el precio y el día de mañana capaz que tenés que bajarlo el precio, porque baja el precio del Brent y tenés que bajarlo, vos tenés congelado, tomaste la medida de congelar el precio. No sabemos lo que va a pasar con el combustible en el mundo, porque gran parte de lo que estamos sufriendo es por causas externas de la que nosotros no somos arte ni parte, y apenas podemos más o menos en un mar bravío tomar algunas decisiones con el bote. Así que me parece un mamarracho lo que se hizo. Los peores de la clase, por supuesto, tuvieron que esperar a que viniera Pereira, porque además antes no se animaron a presentar absolutamente nada. Esperaron que viniera Pereira, que diera la cara, y presentó un documento allí que tiene básicamente dos partes. Una parte de análisis del problema y otra de solución a ese análisis. Si vos lees la parte de análisis con la de solución, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hablan de los depósitos de los uruguayos en el extranjero y en todos lados, pero no hay ninguna medida para atender ese problema que ellos mismos están planteando. Un mamarracho, absolutamente un mamarracho. El tema empleo, por supuesto que nada, una ideita ahí tirada al voleo de que, bueno, que aumente la inversión pública, que hagan carreteras, esas cosas se están haciendo. Lo que decía recién Pablo Casas, el tema de la rebaja de la tarifa de UTE, se está rebajando, se está hoy exonerando hasta el 90% en los sectores más vulnerables y donde hay chicos menores de 4 años. O sea, copio y pego de Ciudadanos, copio y pego de Cabildo Abierto y copio y pego del gobierno, cosa que ya está haciendo. Mamarracho. Ninguna de las medidas tiene... No, yo creo que digo... Espere un poquito. A ver. ¿Qué habló? No, me está preguntando ella a mí, Alfredo, no te pongas celoso. No. Hasta el lagarto de la remera se te pone como loco. Te va a morder cualquier momento. Sí. A ver si largás algún mango. Sí. Porque vos sí que largás a ver si largás algún mango. Yo no tengo yo estoy en la franja de los pasivos. Sí, los pasivos. Sí. Privilegiado. Sí. Vos pagás ya seguro. Y vos seguro que pagás ya. Pero hermano, vos sos un zurdo caviar que vivís en el lugar donde el metro cuadrado es el más caro de Montevideo. Que me vas a venir a hablar a mí de pobreza. Por favor. Juan Ramón. Yo no me quejo, pero vos Alfredo, sí. Déjalo que conteste la pregunta que yo le hice. Escuchame una cosa. Pero es que me calienta. Bueno, pero espere, cálmese. Me saca de mi eje. Estoy tratando de armar un razonamiento. Mire que estamos en el primer bloque recién. Recién en el primer bloque. Y vos va a ser largo el programa. Sí. Parece Margarita. Se me va a hacer muy largo si empiezan así. ¿Hablar de los depósitos en el extranjero mientras se van en la idea? No. Porque me tiene cansado eso de los 9.000 millones de dólares. Le reitero la pregunta. Ninguna de estas medidas parece razonable, aplicable. Todas tienen ese... No, yo creo que lo que hizo el Frente Amplio fue, le tiró el fardo al gobierno, le tiró una cantidad de medidas al gobierno. El gobierno, por un tema de responsabilidad y para que no se lo acuse de falta de diálogo, lo va a tratar de cuantificar todo esto. Hay que cuantificar todo esto, ojo, lo va a tratar de cuantificar y hay medidas que obviamente hay que analizar. El tema de las jubilaciones en las franjas más postergadas, creo que es un tema que hay que analizarlo, y también supongo yo que hay que analizar el tema del IVA del gasoil, porque puede ser un tema interesante. Ahora, me hubiera gustado que todo esto viniera con un numerito al costado. Entonces, que el Estado sepa lo que tiene que renunciar del punto de vista fiscal para saber entonces cómo lo pago. No, se lo tiran al gobierno, para que las cuentas las haga el gobierno. Es fabuloso. Ese es un buen punto que vamos a tratar, si les parece, luego de la pausa. ¿Quién le debe poner los números a estas propuestas? ¿Debe ser el gobierno? ¿Debe ser el que las propone? Primera pausa y ya volvemos con el debate.